Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén súper bien. Hoy volvemos con un tema, jugoso, candente, de esos que nos encantan a todos, ¿verdad? De esos que nos tienen pegados a la pantalla literalmente. Y es que hoy vamos a sumergirnos de nuevo en el fascinante mundo de Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, amigos, lo sé. Ya hemos hablado de ellos, pero es que la historia, el misterio, la especulación nunca terminan. Para los que se unen por primera vez al club de fans, o para aquellos que por alguna extraña razón, vivan en una cueva y no los conozcan, es muy probable, permítanme presentarles a dos de las estrellas más rutilantes de Turquía. Demet y Can, conocidos por sus trabajos en series de televisión que han dado la vuelta al mundo y que han conquistado millones de corazones. Y por supuesto por la leyenda, el rumor constante, la especulación, y la esperanza, sí, la esperanza de muchos, de que entre ellos dos hubiera algo más allá de la amistad y la profesionalidad. Y vaya si hubo rumores. Y vaya si hubo química. Hoy, como ya adelanté, vamos a desentrañar un poco más ese misterio. Vamos a ir más allá de lo que ya sabemos. Vamos a profundizar en las habladurías, en las pistas, en las entrevistas, en los gestos, y sobre todo, en lo que presuntamente hizo Demet Özdemir para encelar a Can Yaman. Sí, lo escucharon bien. ¿Y cómo sabemos esto? Bueno, como les decía al principio, la verdad, como suele pasar en estos casos, está en el aire, en las entrevistas, en los gestos y en las redes sociales. Pero hoy, vamos a ir más allá. Vamos a analizarlo con lupa, a desmenuzarlo, a examinar cada detalle, cada indicio para intentar acercarnos a la verdad, o al menos, a una interpretación más completa de esta intrigante historia. Antes de empezar a meternos de lleno en el chisme, y sé que les encanta y a mí también, los invito a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis. Y así no se pierden ninguno de los vídeos que subo con noticias, curiosidades, chismes de todo el mundo del espectáculo. Y si ya están suscritos, muchas gracias por su apoyo. Son los mejores. Para entender un poco mejor todo esto, y para refrescar la memoria de los fans más acérrimos, hay que remontarnos a la época dorada de estos dos actores. La época en la que protagonizaron juntos la serie Erkenzicus, conocida en español como Pájaro Soñador. Esta serie fue un éxito rotundo, señores y señoras. Un éxito de proporciones épicas. Millones de personas en todo el mundo se engancharon a la historia de amor entre Sanem y Can, interpretados magistralmente por Demet y Can, respectivamente. La química en la pantalla era innegable. Absolutamente innegable. Era de esas químicas que traspasan la pantalla, que te hacen creer en el amor a primera vista, en las miradas cómplices, en los roces accidentales. Los besos, las miradas, la tensión. Todo indicaba que entre ellos había algo más que una simple relación profesional. Y por supuesto, como era de esperar, los fans enloquecieron. Las redes sociales se inundaron de fotos, de vídeos editados con música romántica, de fanfics que imaginaban un futuro juntos, y sobre todo, de la gran pregunta que se hacía en cada comentario, en cada publicación: ¿están juntos en la vida real? La respuesta, al menos oficial, siempre fue un rotundo no. Ambos actores se encargaron de desmentir los rumores en múltiples ocasiones. En entrevistas, en eventos, en sus redes sociales. Decían que eran amigos, que tenían una excelente relación laboral, que se llevaban muy bien, pero que no había nada más. Sin embargo, como suele suceder en estos casos, los fans no se daban por vencidos. Y con razón. ¿Por qué? ¿Cómo se explica esa conexión? ¿Cómo se justifica esa complicidad? ¿Cómo se puede negar algo tan evidente a simple vista? Era y sigue siendo un misterio fascinante. Y es aquí, amigos, donde entran en juego las supuestas estrategias de Demet para encelar a Can. O al menos para hacerle notar algo. Para despertar, quizás, un interés que hasta ese momento no se había materializado. Y ojo, digo supuestas porque, como ya he dicho, esto es lo que se rumorea, lo que se comenta, lo que se lee en las redes y en algunos medios turcos. Es importante recordar que no tenemos pruebas concretas, pero sí indicios, señales, interpretaciones, y sobre todo, mucha especulación. Y seamos honestos, la especulación es parte fundamental de este juego. Una de las tácticas más comentadas y que encendió la mecha de los rumores fue
la aparición de otros hombres en su vida. Demet, además de ser una mujer hermosa, talentosa y con un carisma arrollador, siempre ha sido una persona que llama la atención. Siempre ha tenido pretendientes, admiradores, personas interesadas en ella. Pero casualmente o no, en la época de Erkenciscus, empezaron a sonar con más fuerza algunos nombres. Nombres de hombres atractivos, exitosos, y sobre todo, cercanos a su círculo social. Uno de ellos, el que más resonó, fue el del actor Seckin Özdemir. Y como si el destino lo hubiera querido, Seckin, además de ser un hombre guapo, popular, con una carrera consolidada, también es actor. Actuó en varias series de televisión, tenía una legión de fans, y compartía con Demet el mundo de la interpretación. Y lo más importante, según los rumores, Seckin parecía estar muy interesado en Demet. Los rumores sobre una posible relación entre Demet y Seckin se intensificaron rápidamente. Se les vio juntos en varios eventos, en fiestas, en cenas. Se les fotografió compartiendo momentos, riendo, hablando, y las especulaciones sobre una posible relación amorosa no se hicieron esperar. La prensa turca, siempre atenta a los detalles, a los secretos, a los romances, alimentó la llama con artículos, fotos y vídeos. ¿El objetivo? Según los rumores, despertar celos en Can Yaman. ¿Funcionó? Bueno, eso es lo que vamos a analizar a continuación. Para analizar si esta estrategia, o supuesta estrategia, funcionó, tenemos que fijarnos en las reacciones de Can. ¿Mostró algún signo de celos? ¿Cambió su actitud hacia Demet? ¿Hizo algún comentario al respecto? La verdad es que la información es escasa, ya que Can siempre ha sido muy reservado con su vida privada. Pero sí hay algunos indicios que podemos analizar. Otro de los movimientos que se le atribuyen a Demet, y que avivó la llama de la especulación, fue la publicación de fotos en redes sociales. En esa época, Demet era muy activa en Instagram. Y oh sorpresa, de vez en cuando publicaba fotos con amigos, amigas y hasta con otros actores. Fotos que, según los rumores, estaban cuidadosamente pensadas y seleccionadas para generar algún tipo de reacción en Can. Fotos que, según los más suspicaces, eran auténticas señales encriptadas, mensajes subliminales que solo los más atentos podían descifrar. ¿Provocación? ¿Estrategia? ¿Simplemente casualidad? Ustedes juzguen. Estas fotos a menudo mostraban a Demet en situaciones aparentemente cotidianas, pero con un trasfondo sutil que despertaba la curiosidad. Fotos en las que aparecía con otros hombres, en las que se la veía sonriente, feliz, y según los rumores, con una actitud coqueta que podría interpretarse como un desafío. Fotos que inevitablemente generaban comentarios de los fans, que analizaban cada detalle, cada gesto, cada expresión facial, en busca de alguna pista. Además de las fotos y las apariciones públicas, también se habla de ciertas declaraciones de Demet en entrevistas. Declaraciones que, aunque nunca fueron directas, dejaban entrever cierto coqueteo. ¿Cierta incertidumbre? Demet, con su carisma y su forma de ser, siempre ha sabido jugar al misterio. Siempre ha sido una maestra en el arte de la ambigüedad. Y en ese momento, la prensa y los fans estaban sedientos de respuestas. Sedientos de saber qué pasaba realmente entre ella y Can. En las entrevistas, Demet solía hablar sobre su relación con Can, sobre su trabajo en la serie, sobre la química que tenían en la pantalla. Pero a menudo, dejaba caer frases que alimentaban la especulación. Frases como nunca digas nunca, el futuro es incierto en la vida, todo puede pasar. Frases que, a pesar de ser aparentemente inocuas, generaban interpretaciones y alimentaban la esperanza de los fans. Es importante recordar, como ya he dicho, que todo esto es especulación. Nunca se ha confirmado oficialmente que Demet hiciera nada de esto con la intención de encelar a Can. Pero, la casualidad es muy curiosa. ¿Por qué justo en esa época? ¿Por qué justo cuando la serie estaba en su punto álgido? ¿Y por qué justo cuando la química entre ambos era tan evidente? Las coincidencias a veces son demasiado evidentes, ¿no creen? Ahora bien, ¿qué hizo Can Yaman ante todo esto? La verdad es que no hay una respuesta clara y definitiva. Can, como ya he mencionado, siempre ha sido muy reservado con su vida privada. Nunca ha confirmado ni desmentido los rumores sobre su relación con Demet. Pero sí es cierto que en varias ocasiones se le ha visto un tanto celoso o al menos un tanto incómodo ante ciertas situaciones.
En algunas entrevistas, por ejemplo, le preguntaron directamente sobre la supuesta relación entre Demet y Seckin. Y la respuesta de Khan fue ambigua. Se limitó a decir que eran amigos, que respetaba la amistad de Demet con Seckin, pero su lenguaje corporal, sus gestos, decían otra cosa. Su mirada, a menudo, se desviaba hacia otro lado. Su sonrisa a veces se forzaba. Su tono de voz, a veces, se volvía un poco más serio. En las redes sociales, también se han detectado ciertas señales que, aunque sutiles, no pasaron desapercibidas para los fans más observadores. Los fans más atentos, los que seguían cada detalle, los que analizaban cada like, cada comentario, notaron que Khan, en ocasiones, reaccionaba a las publicaciones de Demet con me gusta o comentarios sutilmente celosos. Comentarios como que guapa, te ves increíble, disfruta mucho. Pero con un tono que, para algunos, dejaba entrever un cierto grado de posesión. ¿Será que le afectaba ver a Demet con otros hombres? ¿Será que sentía algo más por ella de lo que quería admitir? ¿Quién sabe? El misterio una vez más se apoderaba de la situación. Y por supuesto, no podemos olvidar el final de Erkencicus. Después de un éxito arrollador, la serie llegó a su fin. Y aunque los fans esperaban un romance de película entre Demet y Khan, la realidad fue otra. Ambos actores siguieron caminos separados con proyectos diferentes. Y aunque se han cruzado en eventos y en ocasiones profesionales, nunca han confirmado una relación amorosa. El final de la serie, de hecho, fue un momento crucial. Un momento en el que para muchos se esperaba la confirmación de su amor. Pero no ocurrió. Y esto inevitablemente generó más preguntas que respuestas. ¿Por qué no sucedió lo que todos esperaban? ¿Por qué no se atrevieron a dar el paso? ¿Qué fue lo que lo impidió? Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? ¿Realmente Demet Özdemir hizo algo para encelar a Khan Yaman? La verdad es que no lo sabemos con certeza. Lo que sí sabemos es que la química entre ellos era innegable. Que la serie fue un éxito rotundo. Y que los fans hasta el día de hoy siguen soñando con verlos juntos. Siguen esperando con la esperanza intacta que algún día se confirme ese amor que quizás nunca se materializó. Lo que sí es seguro es que todo esto generó mucho morbo, mucho interés y mucho trabajo para los medios y para los fans. Y, ¿quién sabe? Tal vez, detrás de todo esto, haya algo más que nunca sabremos. Tal vez, solo fue una estrategia de marketing. O tal vez, el amor simplemente no pudo ser. Las razones pueden ser múltiples, complejas, privadas, y en última instancia, solo ellos saben la verdad. Lo importante es que a pesar de todo, Demet y Khan son dos grandes profesionales, dos actores talentosos que han dejado una huella imborrable en la televisión turca. Han construido carreras exitosas, y han conquistado el corazón de millones de personas en todo el mundo. Y que gracias a ellos hemos disfrutado de una historia de amor inolvidable, que aunque no se materializó en la vida real, nos regaló momentos mágicos, emociones intensas, y la esperanza, sí, la esperanza de que el amor, a veces, puede traspasar la pantalla. Pero hay más. Sigamos explorando. Además de las estrategias que hemos mencionado, también hay que considerar la presión mediática, el escrutinio constante al que estaban sometidos. La prensa turca, como ya he dicho, es muy incisiva, muy insistente. Cada paso de Demet y Khan era analizado, comentado, especulado. Cada foto, cada encuentro, cada declaración, era interpretada. Y en este contexto, es comprensible que los actores tomaran ciertas precauciones, que cuidaran su imagen, que protegieran su vida privada. Además, no podemos olvidar el contexto cultural. La sociedad turca, aunque moderna, tiene ciertas peculiaridades. La privacidad es muy importante. Y las relaciones amorosas a menudo se viven de manera discreta, alejada de los focos. Por eso es posible que Demet y Khan, por respeto a su privacidad, o por miedo a la presión mediática, decidieran mantener su relación en secreto. Otra teoría, ha cobrado fuerza en los últimos años, es que todo fue una estrategia de marketing orquestada por los productores de la serie. Una estrategia para generar expectación, para atraer más audiencia, para mantener la atención del público. Y hay que reconocer que funcionó a la perfección. Los rumores, la especulación, la incertidumbre, todo eso generó un interés masivo en la serie y en sus protagonistas.
Y al final todos salieron ganando. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Fue una estrategia de marketing? ¿Fue un romance secreto? ¿O simplemente fue una amistad que por diferentes razones no pudo convertirse en amor? La verdad, como ya he dicho, es que solo ellos saben la respuesta. Y es posible que incluso a día de hoy sigan guardando el secreto. Y para concluir este extenso análisis, no puedo dejar de mencionar el impacto que tuvo esta historia en las carreras de Demet y Can. La serie Erkenciskus fue un trampolín para ambos. Les abrió las puertas a la fama internacional. Les permitió acceder a proyectos más ambiciosos, a oportunidades profesionales que de otra manera, quizás nunca hubieran tenido. Y aunque el rumor de su romance no se concretó, la química que tenían en la pantalla, la conexión que transmitían, los convirtió en una de las parejas más queridas y admiradas de la televisión turca. Pero, ¿qué ha sido de sus vidas amorosas? Demet, después de Erkenciskus, ha tenido varias relaciones, algunas más públicas que otras. Se casó con Oğuzhan Koç, un cantante y actor turco, pero su matrimonio, lamentablemente, duró poco. Actualmente se encuentra soltera y sigue cosechando éxitos profesionales. Can Yaman, por su parte, también ha tenido varias relaciones. Se le ha relacionado con varias actrices y modelos. Ha vivido durante un tiempo en Italia, donde ha protagonizado algunas series, y ha conquistado el corazón de miles de fans. Actualmente se encuentra enfocado en su carrera, y parece estar soltero. ¿Y qué depara el futuro para Demet y Can? ¿Se volverán a cruzar sus caminos? ¿Volverán a trabajar juntos? ¿O simplemente seguirán sus vidas por separado, manteniendo una amistad cordial? El futuro es incierto como siempre. Pero lo que sí es seguro es que la historia de Demet y Can, de Sanem y Can, seguirá viva en la memoria de los fans, que seguirán soñando con verlos juntos, y que seguirán especulando sobre lo que pudo haber sido, y lo que nunca fue. Y hasta aquí el vídeo de hoy, amigos. Espero que les haya gustado este análisis en profundidad de la historia de Demet Özdemir y Can Yaman. ¿Qué les pareció la historia? ¿Creen que Demet realmente hizo algo para encelar a Can? ¿O simplemente fue una casualidad? ¿O quizás fue una estrategia de marketing? Cuéntenmelo todo en los comentarios. Me encanta leerlos y saber qué opinan. Sus comentarios son muy importantes para mí, y me ayudan a seguir creando contenido de calidad. Y por favor, no olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de los próximos vídeos. Recuerden activar la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que subo un nuevo vídeo. Y si tienen alguna sugerencia para futuros vídeos, no duden en dejarla en los comentarios. Me encanta leerlos y me encanta saber qué temas les interesan. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Chao.